daba razones por las cuales estar feliz, pensando en lo que Dios nos decía a través de la escuela dominical. Y también pensando en las alabanzas, aquello que le decíamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Pero también es importante considerar que nuestra vida va más allá de lo que nuestros ojos ven. Es fácil decir a Dios que Él es bueno cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas no van bien, no es tan sencillo hacerlo. Así que en esta mañana yo quiero que reflexionemos un poco en las Escrituras, específicamente en los primeros 3 versos del capítulo 8 de Deuteronomio. Y este es el título que le hemos puesto a este sermón, y es: no solo de pan vive el hombre. Recuérdalo, la manera en que se despachó, que muchos de ustedes lo recibieron, es que no solo de pan vives, recuérdalo. Así que si no solo de pan vivo, entonces, ¿qué otra cosa es lo que me da la vida? La respuesta está en el texto que vamos a leer. Así que le pido en sus Biblias, busquemos el libro de Deuteronomio y ubicamos el capítulo 8. Vamos a leer los 3 primeros versos. En lo que usted se mueve hacia allá, le doy un poco del contexto. El libro de Deuteronomio es una especie de recapitulación de la ley. Y el pueblo está a un paso de entrar a la tierra prometida. Dios había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que Él lo llevaría a una tierra bendita, una tierra que fluye leche y miel, y que allí lo prosperaría. Pero lo mejor de todo es que es Dios quien lo va a llevar y quien le va a entregar la tierra. Así que lo que se esperaba, no solo de Abraham, no solo de Isaac, no solo de Jacob, no solo de Israel, sino también de nosotros, es que confiemos en la palabra de Dios. Así que en este escenario, Moisés, por última vez, habla al pueblo. Y estas son sus palabras. Capítulo 8 de Deuteronomio, vamos a leer los primeros 3 versos. Dice la Escritura: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaríais o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Así que al leer el texto se hace notorio que Moisés está dando una exhortación, y esa exhortación, al hacerlo, Moisés pone una mirada hacia atrás. ¿Cuántos en este lugar tienen licencia para conducir? Los que están detrás del volante van a entender esto muy bien. Para avanzar hay que mirar atrás. Así que lo que está haciendo Moisés es diciéndole al pueblo: para que ustedes puedan entrar, vivir y tomar posesión de esa tierra y disfrutarla, tienen que ponerse el retrovisor y dar una miradita. Pero rápido, no pueden quedarse ahí, porque si usted va a avanzar, y los que conducen entienden esto muy bien, la mirada tiene estas 3 características. Si yo voy a cambiar de carril para avanzar, tengo que hacer una mirada rápida, porque estoy en movimiento. Segundo, es una mirada precisa. Yo no voy a mirar el paisaje por el retrovisor. Yo voy a ver si hay algún obstáculo que no me deje avanzar. Y lo tercero, es útil porque es grande el riesgo hacer un cambio sin mirar ese pequeño espejo. Así que lo que Moisés está haciendo con el pueblo es básicamente recordándole que el avance de la promesa de Dios no se detendrá, y que para ellos poder ir en esa dirección necesitan considerar las cosas sucedidas en el pasado. Esta mañana el hermano de Olio decía: en el reino de Dios hay como una especie de contradicción en algunas cosas, y una de estas es que para avanzar hay que retroceder. ¿Cómo es eso? Vamos a ver el texto para entenderlo un poco mejor. Si nosotros vemos el verso número 2, donde se toma el testimonio de los padres o de los antepasados a esta generación,
Básicamente, Moisés está tratando de resaltar tres cosas. Y él le dice, y te acordarás, es decir, cuando tú vayas a dar ese paso de avance, mira hacia atrás. ¿Y qué es lo que tú vas a ver? Te vas a acordar por dónde el Señor tu Dios, dice aquí, te ha traído. Así que el Señor fue que definió la ruta. Y esa ruta tenía una particularidad. Esa ruta era en el desierto. Así que no solamente yo voy a mirar hacia atrás para yo tratar de entender cómo voy a avanzar, sino que en esa mirada hacia atrás, eso que yo voy a recordar, debe mostrarme que todo lo que ha acontecido en mi vida ha sido Dios que lo ha programado para mi provecho. Aun cuando yo me veo envuelto en un lío por mi pecado, sí, porque Dios desde el principio nos muestra la consecuencia de nuestro pecado. No solamente en la eternidad, sino también en los momentos actuales mientras estamos en el cuerpo. Así que no hay nada que haya pasado atrás que Dios no lo haya programado para mi bien. Así que Dios llevaba a Israel hacia la tierra prometida y Él fue el que lo entró en el desierto. Y Él tomó esa ruta. Pero a su vez sigue diciendo el texto, estamos en el verso número 2. Durante estos 40 años, así que Dios no tenía prisa. Él decidió la ruta, nos entró allí y se aseguró de que nosotros pudiéramos entender o aprender. Así que es lo que vemos específicamente en el tercer verso. Dice en su parte B, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Así que este texto lo vamos a ver en estos 3 puntos. Hay una exhortación ¿a qué? A guardar todos los mandamientos. Y esa exhortación está motivada básicamente por beneficios, para que tú puedas vivir y para que te multipliques, para que tú puedas entrar y también para que puedas tomar posesión de esa tierra. Así que Dios es tan bueno que no solamente nos exhorta, sino que también nos motiva. Lo segundo a considerar es que Él toma en cuenta el testimonio de nuestros antepasados. Eso es algo así como tratar de aprender por lo del otro antes de yo tener que experimentarlo. Si yo observo que en una intersección hay peligro y otro choca por no respetar la luz, no es buena idea yo hacer lo mismo. Yo prefiero mejor aprender por el modelaje del otro y no por mi vivencia. De modo que es esto lo que está haciendo Moisés, recordándole al pueblo lo que ha vivido para que ellos no cometan el mismo error. Así que lo primero es una exhortación, lo segundo que vemos aquí es un recordatorio y por último nosotros tenemos un aprendizaje. ¿Por qué voy a mirar el pasado? Porque yo necesito recordar lo que he aprendido. Y si no lo he aprendido, es la hora de hacerlo. Así que cuando miramos hacia atrás lo hacemos con ese propósito, para reflexionar y poder avanzar seguro a lo que ha de venir. Así que considerando estos 3 puntos, una exhortación en el verso número 1, un recordatorio en el verso número 2 y un aprendizaje en el verso número 3, vamos a ver cada uno de estos puntos en detalles. Lo primero que nosotros vemos es una exhortación en el verso número 1. Y aquí hay unos absolutos que pareciese para muchos de nosotros difíciles o imposibles. Pero recuerden que nuestro Dios no solamente es perfecto, sino que también Él tiene unos pensamientos que son superiores a los nuestros. Así que Moisés, observamos en el verso número 1, que dice que el pueblo que estaba allí escuchando para avanzar y tomar posesión debía prestar atención a todos los mandamientos que el Señor había ordenado. Y muchos de nosotros pensaremos, bueno, pero es que es mucho los mandamientos de Dios. No es fácil cumplir cada uno de ellos. De hecho, no hay hombre sobre la tierra que lo haya hecho, ni que lo esté haciendo, ni que lo pueda hacer. Entonces, cuando pensamos en esto, surge la pregunta, ¿qué es lo que Moisés quiere? Si Moisés sabe que no tenemos la capacidad para cumplir en su totalidad todos los mandamientos, ¿cómo Él pone una demanda de esa naturaleza sobre el pueblo y cómo las Escrituras espera eso mismo también de nosotros? Básicamente, el cumplimiento de los mandamientos aquí apunta a la confianza de aquel que lo da. Me explico.
Si usted cree en alguien, usted va a obedecer su palabra. Si usted no cree en esa persona, entonces usted va a poner entredicho sus palabras. ¿Recuerdan la primera escena donde el hombre puso entredicho lo que Dios había expresado? Sí, allí en Edén. Por primera vez el hombre empezó a dudar de lo que Dios había dicho. Por primera vez el hombre empezó a considerar que había una mejor opción que la que Dios estaba planteando. Y es precisamente ese el peligro que Moisés quiere también evitar al pueblo de Dios y que también está escrito aquí para que nosotros lo podamos evitar. Que no pensemos que tenemos mejores formas y mejores salidas a las circunstancias donde nos encontramos, sino que por el contrario, nosotros confiemos en su totalidad, en todo lo que Dios ha dicho, porque no solamente es conveniente para nuestras almas, sino que también es inmejorable. No hay tal cosa como mejorar el plan de Dios. Eso no se puede. No hay tal cosa como una mejor meta o un mejor argumento. Eso no se puede con Dios. Y la razón es sencilla. No solamente Él es infinitamente superior a nosotros, también Él es poderoso. Si yo pudiera arreglar algo, quizás yo no necesitara la ayuda de nadie, pero como yo no puedo, entonces necesito la ayuda de otro. Y eso puede suponer en un determinado momento una bendición o una humillación. Déjeme repetir nueva vez esto. Si yo estoy limitado, si yo soy incapaz de poder solucionar o atender a algo, eso puede suponer o una bendición si yo sé a quién le voy a pedir ayuda, o una humillación si yo no quiero pedir la ayuda. A los hombres nos pasa con cierta regularidad, especialmente a los que estamos casados, que a veces intentamos hacer alguna tarea en la casa de reparación, de mantenimiento. Y en ocasiones nuestras esposas tienen un mecanismo de motivación un poco extraño, pero a veces funciona. Y es algo así como, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Entonces los hombres inteligentemente hacemos silencio. Porque nosotros mismos no sabemos ni por dónde vamos a empezar ni por dónde vamos a terminar. Lo segundo que nuestras esposas hacen es, pero eso puede esperar, tratando de que nosotros vayamos a desistir de eso. Y ellas son tan buenas que nos dicen, pero pide ayuda, yo conozco un plomero. Y nosotros ahí nos sentimos humillados. Y muchas veces seguimos hacia adelante, aunque tengamos que correr a cerrar la llave de paso, porque la casa se llenó de agua. Pero lo intentamos y ahí vamos. Pero es sabio prestar atención. Y cuando vemos que no podemos, hay que pedir ayuda. En lugar de seguir hacia adelante hasta fracasar, es mejor ser humilde y estar dispuesto a que nos humillen. Yo creo como que tú no sabes, estás en lo correcto. No tengo la menor idea de cómo va el asunto. ¿Tú crees que puedes solucionarlo o te parece si buscamos ayuda? Yo creo que es mejor buscar ayuda. ¿Qué pasó con Israel? Israel no solamente olvidó quién era su hacedor, quién era la fuente de toda su bendición, sino que también se resistió a pedir la ayuda. Y se le llenó toda la casa y no de agua. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el texto, Moisés está tratando de que esta generación que está a una puerta de entrar a la tierra prometida no cometa el mismo error que sus padres. Recuerden que la generación, o sea, todos los que salieron de Egipto, en el desierto murieron. Dios los disciplinó. ¿Y por qué Dios estaba haciendo eso? ¿Para hacerle el mal? No, claro que no. Dios estaba haciendo eso con un propósito. Lo estaba haciendo para hacernos el bien. Y yo sé que muchos de nosotros dirán, no, pero eso como que no cuadra. Vamos a revisar el texto. Vamos a ver por qué Dios en ocasiones nos humilla. Porque Él demanda que nosotros confiemos totalmente, y a veces le damos la espalda, y entonces lo que termina resultando es que nos sentimos humillados en lugar de ir tras Él y darle gracia. Estamos en el capítulo 8 de Deuteronomio, hemos leído los primeros 3 versos y en el primer punto estamos tratando de comprender por qué Moisés está diciéndole guarden todos los mandamientos.
Y en este sentido vamos a avanzar un poquito hacia el capítulo número 7, perdón, al verso número 7. En el 6 se repite otra vez la misma idea: guardará pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Y esta es la razón, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y de cebada, de viña, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Lo pueden ver? El problema no era el desierto, el problema no era la tierra prometida, el problema está en nuestro corazón. En lugar de buscar ayuda en Dios, en lugar de nosotros confiar en su palabra, tendemos a dirigirnos a las cosas creadas, empezando por nosotros mismos. Fue fracaso en Génesis y seguirá siendo fracaso hasta el último de nuestros días. Así que lo que básicamente está pidiendo Moisés aquí es: confíen en Dios. Si nosotros guardamos su palabra, es una expresión clara de que nosotros confiamos en Él. Pero cuidado con vamos a decir, una obediencia externa, porque la misma Escritura señala que es terrible nosotros honrar a Dios de labio, pero tener el corazón lejos de Él. Así que no estamos hablando de una religiosidad, de una apariencia. Estamos hablando de algo más profundo. Dios sabía que Israel no podía cumplir todos los mandamientos. ¿Y entonces qué debía hacer? Confiar en Dios, creerle a Dios. No solamente mientras ellos estuvieron cautivos, Dios los saca con brazo poderoso, sino que también durante el desierto, por 40 años, Dios lo guardó. Pero al parecer, el riesgo de volverse a olvidar era tan real que Moisés se lo tenía que recordar. Mis hermanos, no es diferente con nosotros. Y yo sé que en ocasiones decimos que el pueblo de Israel era malo, nosotros somos peores. Porque ellos tenían, vamos a decir, la revelación parcial, nosotros la tenemos total. Ya nosotros vimos el cumplimiento de la promesa y aún así seguimos. ¿Qué hacer entonces? La Escritura nos dice. Ya hemos visto en este primer verso número 1 que el Señor nos está animando, no solamente a confiar en Él, sino que nos está recordando los resultados de esa confianza en Él. Observe lo que dice el verso número 1. Tendréis cuidado de ponerlo por obra. ¿Y para qué? Para que viváis y os multipliquéis. Así que cuando nosotros vivimos, queremos tener una buena vida nosotros y nuestros hijos. Queremos crecer, queremos fructificar. Y es parte del mandato de Dios. Por eso nos da tanto gozo tener las chicas de vida aquí. Porque cuando nosotros vemos una persona y vemos sus hijos, vemos oportunidades para Dios seguir manifestando su gloria. Por eso nos llenamos de gozo en hacer todo lo que está a nuestro alcance por preservar la vida. No solamente preservarlo en lo humano, porque recuerde que no solamente se vive de pan. Este texto nos recuerda las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con el capítulo 6 de Mateo nos enseñó que el cuerpo es más que la comida, o más bien la vida es más que la comida y que el cuerpo es más que el vestido. Así que si es así, y créame que es así, entonces el siguiente paso es
buscar aquello que nos da una verdadera vida o que nos saca de la muerte a la vida. Todos los hombres, sin importar nuestra edad, no podemos escapar de esta realidad. Nosotros todos estamos bajo la ira de un Dios justo, que no puede ver el pecado y quedarse indiferente a él. Y es por eso que ante la ira de ese Dios justo, entonces viene Cristo. Pero fue Dios quien dio esa provisión. Fue Él quien envió a su Hijo en amor por nosotros. Y entonces ahora la muerte no es una expresión de ira para el cristiano, sino todo lo contrario. Es una oportunidad de gozo. Para mí el vivir es Cristo. Y si morí, gané. Voy a estar con Él por la eternidad. Me es ganancia. Así que, viendo estas palabras y recordando cómo Moisés le decía al pueblo, confíen en Dios, igual nos toca a nosotros hacer lo mismo hoy. ¿Y cómo confiamos en Dios? ¿Cómo se ve eso? Porque es algo como un poco abstracto. Eso se ve cuando nosotros prestamos atención a toda la palabra de Dios, no solo la parte que me conviene, sino toda ella. Mis hermanos, los hijos son una bendición, dice el Señor. Y es así, aunque nos cueste mucho. Aunque ningún padre encuentre el botón por donde apagar al muchacho para dormir, es una bendición que esté despierto. Aunque no entendemos la complejidad de ciertas edades, es una bendición, porque ahí el Señor nos muestra lo mismo que le mostró a Israel. Son incapaces ustedes, pero no yo. En el verso número 1 el Señor le dijo, yo lo voy a entrar a esa tierra porque yo lo juré, porque yo lo prometí. Así que Dios ha dicho que nuestros hijos son una bendición y Él lo va a hacer así. De modo que yo lo que tengo que hacer es cumplir, obedecer. ¿Qué es obedecer? Obedecer es primero conocer la voluntad de Dios. Por eso Moisés dice todos los mandamientos. No algunos, no todos. Y recuerden que el pueblo de Israel había salido y era numeroso, ya eran una nación. Así que el Señor le dio leyes para que ellos supieran manejarse en lo moral, en lo civil y en lo religioso. Dios cubrió todas sus necesidades para que ellos no tuvieran ignorancia, para que ellos no dieran rienda suelta a sus deseos y pecaran. Pero a pesar de eso, ellos no lograban ver con claridad lo que había en su corazón. Y esto nos lleva entonces al segundo punto que estamos estudiando esta mañana. Esto nos lleva entonces a considerar o a ver el recordatorio o lo que ellos se esperaba que debieron haber aprendido. Observe cómo dice el verso número 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaría o no sus mandamientos. O sea que Dios no sabía lo que había en el corazón del hombre. Dios sí lo sabía. ¿Quién era el que no lo sabía? Ellos y nosotros. Así que esto es importante, mis hermanos. Y esto es importante a los que nos visitan en este día. Dios se tomó el tiempo de pasarte por un proceso, de utilizar cada situación para revelar dos cosas: lo que hay en tu corazón y cuál es su voluntad. Así que cuando nosotros estamos en medio de alguna dificultad o estamos en medio de alguna abundancia, en los dos escenarios tenemos que considerar. Porque yo puedo ver mi fe flaquear cuando la necesidad apremia, pero también se me puede olvidar a Dios cuando la abundancia es una realidad. Así que los dos escenarios son peligrosos. Ahora, mire, este es mucho más favorable, la aflicción. Usted se da cuenta de la palabra que se usa ahí, y te humilló. ¿Y cómo fue que Dios humilló a Israel? Haciéndolo pasar hambre. Las cosas más elementales y necesarias se vieron en la incapacidad de ellos de suplirla. Y en medio de ese escenario, ese estado de pobreza era humillante para ellos. ¿Y ustedes saben por qué para ellos era humillante? Y recuérdese que mi situación puede ayudarme a yo buscar ayuda
y ser feliz, disfrutar de la bondad de Dios, o en su defecto, a yo quejarme, angustiarme y sentirme humillado. Lo que pasó con ellos, lamentablemente, fue esto último. Ellos se sintieron humillados. Ellos no vieron que el Dios que los sacó, que los llevó al desierto y que se tomó ese tiempo para mostrarle su voluntad y también para revelarle lo que había en su corazón, quería su bien, quería llevarlo a una tierra que ellos no habían trabajado, que ellos no iban a obtener para disfrutarla. Eso es algo increíble. Imagínense que alguien de momento le dice a usted: yo le voy a regalar $1,000,000, le vamos a regalar una casa, le vamos a cubrir todos sus gastos, todo lo que usted necesita se lo vamos a dar. Y usted empieza a poner pero. Mire, yo tengo en casa un jarrito donde yo hago morir soñando. ¿Yo me lo puedo llevar? Le vamos a dar todo. Si usted quiere, deje ese jarro botado, que le vamos a dar uno nuevo. Ellos empezaron a verlo de atrás y se olvidaron lo que estaba delante. ¿Por qué pasó eso? Porque sus ojos estaban puestos en las cosas creadas, no en el creador de todas las cosas. Observe esto. Dice el verso número 2, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. No era Dios que se estaba enterando, eran ellos que tenían que enterarse. La circunstancia en la que nosotros vivimos, sea de abundancia o sea de escasez, no es para Dios conocernos. Es para nosotros conocernos y para nosotros abrazar la voluntad de Dios o tomar sus mandamientos y ponerlos por obra. Le voy a leer unos cuantos versos de cómo estaba Israel en el pasado, para que ustedes entiendan cuál era el problema que ellos tenían y a qué era que ellos estaban apegados. Ya leímos cómo iba a ser esa tierra que el Señor le había prometido, que el Señor le iba a entregar. Una tierra bendita en todas las formas, muchos minerales, piedras, tenía mucho alimento, era un lugar de gran placer y se lo estaban dando. Lo único que ellos tenían que hacer era confiar, creer en Dios. Pero ellos estaban atrapados o agarrados de lo que tenían. Observe esto, esta es una escena del desierto. Éxodo 16, verso número 3. Y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos para saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Mis hermanos, ellos tuvieron hambre, pero no se murieron ninguno. Nosotros estamos en medio de la situación, pero no hemos colapsado. Dios no tiene en pie. Pero no vemos eso. Lo que vemos es: ay, pero qué calamidad. O quizás estamos tan prósperos y pensamos: todo esto lo he logrado yo. Cuidado. A y B no son correctas. En todas esas cosas, sea en la abundancia o sea en la escasez, Dios es el que tiene la gloria, el crédito es de Él. Y para nosotros hay una enseñanza, hay un aprendizaje, y es el que debemos abrazar con fe, y es que dependemos de Dios, no de las cosas que tenemos. Estos versos, en el capítulo 16, el pueblo empieza a murmurar contra Moisés y dice: pero esto fue una locura. No hubiésemos quedado allá, y allá era mejor morir, por lo menos moríamos con la barriga llena. Aquí vamos a morir de hambre, con la barriga vacía. ¿Y qué hizo Dios? Seguimos leyendo, verso número 11. Y habló el Señor a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Así que el Señor, en lo secreto, escuchó la murmuración. Si estás en medio de una dificultad, en medio de una prueba, cuidado con lo que decimos, porque Dios lo está escuchando. Cuidado con lo que pensamos. Por el contrario, seamos agradecidos de Dios, porque si tenemos hambre es porque estamos vivos. ¿Recuerdan lo que decía nuestro hermano Jonathan? El muerto no siente, ni se le aplica ley tampoco. Así que si usted tiene hambre, es porque está funcionando bien el cuerpo y usted está vivo.
¿Quién lo tiene vivo? Dios nos tiene vivo. Y si hay abundancia, porque pudiera ser que yo esté en cualquiera de los dos extremos, si hay abundancia, yo tengo que ver esa abundancia como una manifestación más de la fidelidad de Dios para con mi vida. Así que vamos recogiendo para ir cerrando. Lo primero es que el pueblo tenía una promesa segura. Dios le dijo, yo le voy a entregar esa tierra. Pero Moisés le había tocado experimentar con los padres, con los anteriores a ese pueblo, le había tocado experimentar todos los sinsabores y errores por una sola cosa, falta de confianza. Y esa falta de confianza entonces era un riesgo para esta generación que estaba a un paso. Y les recuerda, la manera en la que ustedes expresan su amor y confianza a Dios es obedeciéndolo en todo, no en algunas cosas, esta sí, aquella no, en todo. ¿Es difícil la tarea? Por supuesto, pídanle a Él que los ayude. Mis hermanos, cuando el pueblo tenía hambre, cuando el pueblo tenía sed, Dios le dio la provisión necesaria. Dios no lo iba a dejar morir de hambre a ninguno de ellos. Dios estaba probando su fe. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado salir con nuestros hijos pequeños? Mami, tengo sed. Papi, tengo hambre. Sí, ahorita, vamos a ver. Tengo hambre. Sí, yo te escuché. Ay, yo no aguanto más. Sí, tú aguantas. Todo eso pasa y el silencio llega cuando nuestros niños confían. A mí me pasa que tengo 2 edades bastante distantes y la chiquitica no tiene mecha. Está desesperada y la grande le dice, ya te dijeron que vamos a comer ahorita. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios nos está tratando de hacer entender a nosotros. Debemos crecer y madurar. Él ha mostrado su fidelidad y su poder en todas las cosas. No será diferente ni hoy ni mañana. Lo único que necesitamos es confiar en su palabra. Pero eso va a requerir que nos humillemos. Que dejemos a un lado todas nuestras capacidades, habilidades, toda nuestra experiencia del pasado. Mis hermanos, olvídense de lo que usted sabe, porque donde no hay, Dios fabrica. Ese maná que le dio el Señor al pueblo no existía, ellos no lo conocían ni los padres tampoco. Entonces imagínense usted en medio de un desierto, ¿de dónde vamos a sacar agua? No hay que comer, nos vamos a morir de hambre. Salimos con la misma ropita y vamos a seguir con esa ropa. El Señor lo ayudó y esa ropa siguió con ellos. Ni los pies se le hincharon. Todo estaba allí y la clave era confiar en Dios. Dios no había dado una sola razón para dudar, una sola no la había para que ellos dudaran. No obstante, y a pesar de todo eso, ellos murmuraban, desconfiaban. Así que cuando estamos en medio de la aflicción, hagamos este análisis. Vamos a mirar cuál es nuestro discurso interno. Y si nos hallamos en descontento, si nos hallamos insatisfechos, quizás necesitamos mirar con más detenimiento al Dios que nos llevó ahí. Quizás debemos pensar con más pausa, ¿qué quiere Dios con nosotros ahí donde Él nos puso? Y esto nos lleva al tercer y último punto. ¿Qué quería Dios con Israel al ponerlo ahí, en esa circunstancia? Dice la Escritura, verso número 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Por la boca de Dios se dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero hay un problema, no había sol ni luna, Dios no necesita eso. Después que Dios hizo la luz, hizo el sol y la luna. Usted puede entender que nuestro Dios es sobrenatural. No es buena cosa entenderlo de acuerdo a la naturaleza de las cosas hechas. Por la boca de Dios, por su aliento, tú y yo respiramos y sopló aliento de vida a un muñeco de barro. Dios dice que antes de yo nacer, todos mis días estaban contados y que Él tenía un plan para mí antes de la fundación del mundo. Mire,
Yo no sé usted, pero yo estoy confiado. Y yo no le estoy diciendo esto como que lo logré. Yo le estoy diciendo esto como alguien que está luchando con su corazón, que su corazón día y noche le dice, ¿y qué pasará? ¿Y a dónde esto terminará? Y yo tengo entonces que tomar el retrovisor y ponérmelo ahí para dar una miradita hacia atrás. Pero de peores te sacó Dios. Pero Dios no ha dejado de ser fiel. Pero Él no necesita tu razón ni tus recursos, Él lo puede fabricar. Y cada vez que mi fe se tambalea, pongo el retrovisor ahí, ¡pa! Y miro hacia atrás, y entonces mirando hacia atrás puedo avanzar, puedo seguir hacia adelante. Porque Él quiere enseñarme algo, y es que no solo se vive de las cosas creadas, no solo de pan vive el hombre. El Salvador de nuestras almas, Cristo el Señor, le tocó pasar por una prueba similar en un lugar similar y mire cómo lo manejó. Lucas capítulo 4, verso 4 y el mismo 4, verso 4 de Mateo relata que Jesús fue llevado por Satanás al desierto. No, por el Espíritu al desierto. Y una vez allí fue probada su fe. Si tú eres hijo de Dios. ¿Y cuándo le probaban la fe? Cuando había necesidad, tenía hambre. Y no olvide que Cristo tenía un cuerpo como usted y yo. Él experimentó hambre. Y tenía 40 días ahí, esto le dio hambre, a cualquiera le da hambre. A mí me da hambre no de 40 días, no, menos de 40 horas me da hambre. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor recordó este texto. En medio de esa circunstancia, cuando vino la tentación de vamos a resolver esto de una manera humana, de una manera carnal, vamos a darle una salida, porque ¿y qué se puede hacer con esto? Ya no hay maná, hay que buscarle una salida a esto. Suéltelo, déjeselo a Dios. Esa es su tarea. Ahí es donde Él muestra su poder y su gloria. Y ante la tentación de dile a esa piedra que se conviertan en pan, el Señor le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no vivimos conforme a la dinámica de este mundo. Nosotros no centramos nuestra confianza, esperanza, gozo, felicidad, todo lo que usted quiera en este sistema que es pura arena. Nosotros hemos resuelto, no porque nos gusta, sino porque hemos visto y también experimentado que no hay un lugar más seguro que la palabra de Dios. Explíqueme eso de que no nos gusta. No nos gusta. Pero Dios es tan bueno que cuando obedecemos, Él nos comparte su gozo. Y nuestros afectos son cambiados y pasamos de no querer leerla a no querer dejar de leerla. Y pasamos de no querer venir a no querer irnos. Y pasamos de hablar con todo el mundo a hablar con Él. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos transforma? El primer paso es creyendo. ¿Usted quiere tener una mayor confianza con Dios? Créale. Empiece con lo que está ahí, en las circunstancias que el Señor le ha puesto. En medio de esas circunstancias, entregue todo su ser, confíe plena y absolutamente en Él. Y usted vivirá, podrá ver a las siguientes generaciones y esto es lo mejor. Va a recibir lo que Dios ha dispuesto para usted. Yo sé que muchos están pensando, ay, qué buen mensaje, porque yo sí necesito cambiar este tietico de carro. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de la eternidad. Yo te estoy hablando de que el hombre no solamente vive de pan, de lo que se tiene aquí abajo. Nuestro existir trasciende la eternidad. Y eso implica que hay que atender el alma, porque un día abandonaremos este cuerpo o el Señor vendrá y tendremos que dar cuenta delante de Él. Y esta es la razón por la que Cristo se presenta a sí mismo como el maná, como el pan que Dios ha provisto, no para sostenernos únicamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Ese pueblo comió el maná, excelente, estaban en salud, ese pan increíble. Una nota, señores, ese pan funcionaba bien hasta el día de reposo. O sea, usted se lo comía hoy, no lo podía guardar, se le dañaba.
Ay, pero el Señor sí es complicado. ¿Por qué no hizo un pan resistente como lo de ahora, que usted lo compra hoy en el 2024 y tiene la fecha de caducidad para dentro de 5 años? Yo a veces me quedo pensando, y es verdad que eso es comida, porque es una cosa que dura tanto. Pero Dios quería fortalecer la confianza de ellos. Si el maná duraba 24 horas y si se guardaba se dañaba. Pero note esto, el día previo al de reposo, entonces el maná duraba 24 horas. ¿Qué está haciendo Dios? Mostrándonos su dominio y su control sobre todas las cosas y ejerciendo día tras día una labor de fe en nosotros para que nuestra fe aumente y sea mayor nuestra confianza en Él. Y de hecho había una medida para recoger ese pan. Y venía un hermano y recogía, me llevé mucho lo que necesitaba. Y venía otro, ay caramba, no toqué nada lo que necesitaba. Cuando lo pasaban a la medida, todo el mundo tenía lo mismo. Increíble, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Él fortalece nuestra fe. Él da la provisión necesaria para cada una de nuestras necesidades. Y la necesidad más grande del hombre es la salvación de su alma. No es comida, no es vestido, esas cosas son temporales y perecederas. La más importante es el destino final de su alma. Y Dios lo ha provisto ¿a través de qué? A través de Cristo. Él es el maná que vino del cielo. Él es esa provisión de Dios para que nosotros podamos encontrar sustento eterno. Y le tengo una buena noticia. Olvídense de Canaán, olvídense de esa tierra. Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva es el que la va a entregar. No es usted que se la va a ganar por si acaso. Es Él que la va a entregar. Ay, si yo no me la voy a ganar, ¿para qué yo voy a guardar los mandamientos? Porque esa es una expresión de confianza. Y esto es por fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y esa fe, Dios te la regala. Lo que tú tienes que usarla, porque si yo te doy pasaje y tú no lo usas, pues entonces no lo vas a aprovechar. Esa fe Dios te la regala. Y entonces en el uso de esa fe es que tú puedes abrazar cada uno de los mandamientos de Dios. Así que yo quiero, antes de concluir, decir a los amigos, a las amigas que nos visitan, a los niños, a los ancianos, a todos. ¿Y por qué a todos? Porque todos necesitamos un Salvador. Que hay muchas necesidades aquí, pero que la vida pasa de aquí. La vida es más que la comida y que el vestido. Tenemos una necesidad eterna. Aquí no hay reposo, mis hermanos. Usted se le está luciendo con la última chaqueta y sale en la noticia que ya publicaron 3 nuevas. Eso es temporal y es vanidad. En el reino de los cielos vamos a tener una vestidura blanca, no de nosotros, comprada por la justicia de Cristo. Así que nuestro pecado, por grande y grosero que sea, Dios es todopoderoso para limpiarlo. Perdonarlo de una vez y para siempre, no en tu desempeño, no en el cumplimiento o sea, no en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, sino en el cumplimiento de una vida perfecta en Cristo y en el sacrificio de Él en la cruz. Por eso nosotros podemos abrazar los mandamientos y disfrutarlo. Por eso nosotros podemos tener los mismos deleites de Dios. Así que en breve, si ese es tu estado, que tú has vivido pensando que solo de pan se vive, recuerda esto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy es un buen día para que el Señor te dé la provisión que tiene del cielo. Si tú no te has vuelto al Señor, si no te has sentado y no has pensado en esto, hoy, aquí y ahora, entrégale tu vida a Cristo. No hay que esperar, y menos con una cosa tan importante como tu alma. Inmediatamente, cierra tus ojos ahí donde está y ora junto conmigo. Oramos. Oh buen Dios, gracias, porque en verdad tú has sido bueno para con nosotros. Te pedimos que tú tengas a bien a aquellos que no te conocen, que tú hoy le abras los ojos. Señor, y si alguno hace esta oración, la clave no está en la oración, sino a quién le oramos. Tú has dicho en tu palabra que todos aquellos que en ti creen tendrán vida eterna. Por eso te pedimos
que aquellos que están sentados en su silla, sin importar la edad, y que se han dado cuenta que un día sus años terminarán sobre la tierra, que puedan, oh Señor, correr a ti en arrepentimiento y fe, que puedan recibir aquella tierra prometida y que puedan, oh Dios, disfrutar de lo mejor, no de la tierra, sino de ti que eres quien da todas las cosas. Concédenos una fe cada vez mayor y una confianza para entender que no vivimos de las cosas creadas, sino que tú que eres el creador, eres quien nos sustenta en todas las cosas. Oramos, oh Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien enviaste para provisión para todas nuestras necesidades y quien ha demostrado no solamente ser poderoso para hacer lo posible, sino también para sustentarnos hasta aquel día que nos encontremos con Él. En nombre de Cristo oramos. Amén.